Eh, Esto también los estudios que se realizan en un sistema eléctrico de potencia, ya lo hemos visto un poco en la clase pasada, pero ustedes se tienen que poner a pensar que en un sistema eléctrico de potencia están interviniendo cientos de centrales, miles de kilómetros de línea, cientos de estaciones transformadoras, demandas que están entrando y saliendo, sistemas de control que están equilibrando, todo en el instante. El equilibrio tiene que ser dado en el instante, con perturbaciones constantes. Por lo tanto, esta historia de manejar un sistema eléctrico de potencia no es una historia fácil, todo lo contrario, es complejísimo. Y si no se hace bien, esa gran máquina llamada sistema eléctrico de potencia cae por una perturbación dada, por ejemplo, puede entrar en blackout. O sea, un naipe cae, empuja al otro y va a una cadena de acontecimientos que hace que nos quedemos a oscuras. Eso significa blackout, o sea, lo negro afuera, la oscuridad. Que fue lo que pasó en Argentina hace un par de años, ¿no? Ese día domingo que ya creo que también lo comentamos en algún El momento. Día del Padre fue. El Día del Padre, exactamente. El Día del Padre. Por lo tanto, en un sistema eléctrico de potencia, para hacer un estudio de ese sistema eléctrico de potencia, donde están dando vuelta miles y miles de variables, variables de corriente, variables de tensión, variables de impedancia, variables de frecuencia, variables de potencias activas, reactivas, variables de posicionamiento de los conmutadores, variables de las llaves, variables de todo, analizar todo ese tipo de cosas es complejo. Y por eso, gracias a la cuestión tecnológica del software, también se ha logrado avanzar y poder, digamos, realizar todos estos estudios a través de simulaciones ya digitales, ¿no? Eh, bueno, aquí, digamos, el apunte habla de las cuestiones digitales, esto ya lo hemos visto, y vamos un poco a los estudios que se hacen. Los principales estudios que se hacen en un sistema eléctrico de potencia, y ya lo dije en la clase pasada, es el de flujo de carga, ese es el principal. ¿Por qué? Porque el flujo de carga me va a dar, en primera instancia, me va a dar el estado del sistema. El flujo de carga me entrega el nivel de las tensiones en todas las barras del sistema. Si ese estudio me entrega el estado del sistema y yo conozco las impedancias de los cables, de las líneas, etcétera, de todos los elementos, yo puedo encontrar las potencias que están circulando, tanto las activas como las reactivas. Por lo tanto, de ahí surge el nombre flujo de carga. Encuentro los flujos de carga. En general, en los sistemas eléctricos de potencia no se habla de corrientes cuando se está estudiando la normalidad del sistema. En la normalidad del sistema, uno siempre habla de potencias y de tensiones. Potencias y tensiones. Potencias activas, potencias reactivas. Tensiones y módulos de tensiones. Por supuesto, ángulos también. Pero cuando uno dice, tengo una tensión de tanto y está saliendo por esta línea tantos megavatios y tantos MVAR de flujo reactivo, ¿no? Entonces, el principal estudio que es la base de la normalidad, donde la normalidad se da en un 99,9% del tiempo que está funcionando un sistema, digo como un número alto, entonces se estudia la normalidad, que será la base del estudio del flujo de carga para cuando tenga que estudiar qué pasa cuando hay una perturbación. Y una perturbación, el resultado de la perturbación, lo que le ocurrirá a mi sistema en la perturbación, dependerá del estado inicial con el cual se inicialice la perturbación. No es lo mismo si usted tiene un elástico, ustedes lo tienen estirado poquitito al elástico, y ustedes lo cortan al elástico con una tijera, el chicotazo del elástico, si está estirado poquitito, va a ser despacito.
Ahora, si usted tiene un elástico y está todo en el régimen permanente, ¿no? Pero bien estirado, y ustedes cortan con la tijera ese elástico, ¿qué va a pasar? Le va a dar un chicotazo que le va a doler la mano, seguramente. Por eso es que cuando se hace un estudio de perturbaciones, de cortocircuito, de lo que sea, lo primero que tengo que analizar es cómo está el sistema en cero menos, un tiempito antes, para que cuando venga la perturbación yo sepa cómo está. Si tengo un sistema muy cargado, donde hay mucha potencia dando vuelta y ocurre un tipo de perturbación, será el peor escenario. O sea, si yo tengo un pico de la demanda y estoy cubriendo esa demanda enorme y hay alguna perturbación, papito querido, cosa que no pasó en el Día del Padre, cuando fue el blackout de Argentina. Estábamos como justo un día domingo, 7, 8 de la mañana, en el valle, saliendo del valle, como yéndose, creciendo un poquitito la demanda, pero con muy bajos valores de potencia, de demanda. Por eso es que no fue más grave de lo que fue. Pero a pesar de eso fue un blackout. A pesar de eso fue un blackout. Bueno, entonces los otros estudios que se hacen en el cortocircuito, ya hemos dicho, se hacen en el régimen permanente, o sea que van a ser planteadas ecuaciones algebraicas, no hay análisis en el tiempo acá, sino que es para un determinado momento. Y luego sí entran todas estas historias de que qué pasa con la estabilidad del sistema, dada una perturbación grande, si el sistema va hacia un blackout o no va hacia un blackout. Bueno, eso va a depender de muchas cosas y justamente el estudio que se hace para ver si el sistema va a ser estable o no va a ser estable frente a una perturbación grave. La estabilidad puede ser transitoria, en el cual esa estabilidad transitoria se hace un análisis en un primer segundo luego de la perturbación y se puede descubrir hacia dónde evoluciona el sistema, hacia dónde se va el sistema. Si evoluciona como con una gran pendiente, como escapándose, como oscilando mucho, sin considerar en la estabilidad transitoria la actuación de las máquinas que controlan la frecuencia. Hay otro tipo de estabilidad que se estudia, la estabilidad dinámica, donde en la estabilidad dinámica ya entran en consideración los sistemas de control. Entonces, hay una estabilidad transitoria clásica que se estudia, donde no entran en juego, no se modeliza el sistema de control, porque no entran, no hay tiempo de analizar, porque es como que tiene una inercia para ponerse a funcionar los sistemas de control primario y el control secundario. Pero en la estabilidad dinámica, ya luego de ese segundo empiezan a moverse los controladores y se la tiene que tomar en cuenta. Luego también hay un estudio, que es el despacho económico, que es esta historia de cómo se reparten las cargas para que sea más eficiente económicamente el sistema. Y luego también existe un estudio que se llama de confiabilidad, donde lo que se hace es estudiar de manera probabilística cuál va a ser la probabilidad de que el sistema salga de servicio. Que una máquina salga de servicio, que se interrumpa un servicio eléctrico, y esa interrupción del servicio eléctrico va a hacer que una determinada industria no tenga energía eléctrica y pare su producción. Si no tiene energía, esa industria va a dejar de producir, por lo tanto tiene un prejuicio económico. Y todo eso puede estar medido. O sea, la confiabilidad en última instancia me va a estar diciendo cuánto pierdo de energía, cuánto pierdo de dinero en última instancia, cuando se produce algún tipo de falla en mi sistema. ¿Preguntas? No, ingeniero. Bueno. Esto está bueno como resumen también el origen de las dificultades para operar un sistema eléctrico. Un poco yo les dije, pero los intercambios energéticos entre todos los elementos son de carácter electromagnético.
Por lo tanto, las velocidades involucradas son cercanas a las de la luz. O sea que lo que me está diciendo es que existe como instantaneidad de todo. Las cargas eléctricas no se están amontonando en los nodos. Por lo tanto, no hay manera de almacenar energía, salvo esa energía que yo les dije al comienzo, electromagnética, que es de un carácter muy chiquito y que solamente puede ser, tiene una capacidad, una potencia o una energía para suministrarla durante el orden de los 10 a la menos 3 segundos. La energía eléctrica entonces no puede ser acumulada en cantidades importantes. Tercer gran problema, la demanda eléctrica es variable. Si la demanda eléctrica fuese constante, muchachos, no habría problema, porque ustedes setean a la generación y me voy a la casa a tomar mate. Pero acá la generación, mejor dicho, la demanda está variando permanentemente. Por lo tanto, la generación tiene que tener un sistema de control que inmediatamente detecte eso y lo controle. Y haga que potencia generada igual a potencia de demanda. ¿Y quién me está mostrando esa identidad? La frecuencia. Otro gran problema de los sistemas eléctricos es extremadamente extenso. Miles de kilómetros recorre. Por lo tanto, está sujeto permanentemente a fallas. Sobre todo, ¿dónde? En las líneas de transmisión. Entonces, también le aporta otra complejidad. Si yo sumo todas estas complejidades, se darán cuenta lo complejo que es operar un sistema eléctrico de potencia. Preguntas. Bien. Hacemos un pequeño break. Estoy de vuelta en 10 minutitos. ¿De acuerdo? Ok, que Meta.